Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Hoy vamos a hablar de la raza de los hámsters. Este vídeo ha sido solicitado desde hace años luz y hoy me he decidido ya por fin grabarlo con mi super camiseta Hamster Lover. Así que vamos allá con este vídeo a ver si aprendemos cosas nuevas. Y bueno, la información que yo saco en general de los vídeos suele ser de, mis apuntes. Yo hice un curso de pequeños mamíferos y auxiliar veterinaria en pequeños mamíferos y luego también de libros como este, que aunque son un poco antiguos, podemos sacar alguna información de ellos. Ahora os explicaré por qué, en especial con este libro, ¿vale? Luego también saco de informes de veterinarios, pero suele ser informes en inglés, por internet o de biólogos. Y luego también preguntando, pues obviamente, a veterinarios exóticos. Así que pues en general, recopilando toda esa información y también muchas veces me dais consejos vosotros y vosotras mismos. Entonces, con todo eso, pues creo el contenido que subo a Moa World. Hay veces que con el paso de los años me equivoco o descubro cosas nuevas, entonces rectifico el contenido anterior, pero tampoco lo elimino, no veo por qué tengo que eliminar si es de sabios cometer errores. Entonces, mientras yo me voy a... es que Swarly va y viene, entonces a lo mejor oís patitas moverse y es Swarly que viene, pero no se quiere quedar. Es que no sé, este perro no se decide a hacer lo que quiera, porque seguramente lo que quiere es que me vaya al sofá con él a dormir la mona, pero chico, hay que hacer algo productivo en el día de hoy. Entonces, con esta camisetita que vais a encontrar también en mi tienda online, no sé por qué últimamente hago tanto spam de estos productos, pero bueno, voy a limpiarme las gafas, ¿vale? Que llevan como 1 kilo de porquería. Entonces, diciendo esto, vamos a hablar un poco de las razas en general, ¿vale? Luego dentro de cada raza vamos a ver que pueden haber distintos subgéneros, ¿vale? Pero yo quiero que tengáis claro o cómo poder diferenciar cada una de las razas, porque muchas veces me preguntáis, me mandáis fotos de vuestro hámster y me decís, es que me han dicho que es sirio y luego es claramente un ruso. O me decís, es que me han dicho que es un conejo, sí. Es un hámster enano y es un simple Robrowski, entonces que no os timen, vamos. Así que, a ver, que no se me caigan las gafas. ¡Buah! ¡Qué claridad, por favor! Yo no sé si se nota en el vídeo, pero veo la luz al final del túnel. Y bueno, ya que tengo aquí la camiseta, quiero aprovechar no solo por el spam, sino porque, mirad, yo aquí tengo las diferentes razas de hámsters. Tenemos en primer lugar el sirio, que lo vamos a ver ahora, tenemos el Campbell, tenemos el Roborowski, tenemos el ruso, que este es Gouda, como no, y tenemos el chino. Entonces, aquí se ve claramente la diferencia entre cada hámster, porque su pelaje, su color y su anatomía se ve, bueno, yo lo veo claramente que son diferentes, pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, hablo mogollón, yo lo siento, pero toda esta información yo tengo que plasmarla en este vídeo. En este manual que os estaba enseñando anteriormente, por ejemplo, comenzamos con la raza de los hámsters y habla de diferentes razas. El dorado, el panda, el siberiano... Para mí, todos estos hámsters son lo mismo. Sirios, son hámsters sirios. Entonces, yo lo que quiero es entablar a las 5 categorías que os acabo de enseñar en la camiseta. Porque realmente la diferencia entre un hámster manchado y un hámster ahumado y un hámster dorado es simplemente el color del pelo, porque son hámster iguales, porque no sé si lo llegáis a ver bien, pero esto es un dorado, esto es un manchado, yo los veo iguales, ¿qué quieres que os diga? Y luego el panda que, se considera, como este es el que suelen llamar el panda, que es el de la portada. Entonces para mí estos son hámsters sirios, ni dorado, ni manchado, ni leches. Son sirios. ¿Por qué? Porque su anatomía es igual. ¿En qué los diferencio yo? Se puede ver claramente, a ver, aquí salen todos... Sí. Mirad, aquí por ejemplo seguimos con otra página y aquí sí que es verdad que hay dos tipos de sirio. El de pelo largo,
que es este de aquí, ¿vale? Y el de pelo corto, que es el cotidiano, ¿vale? Eso es cierto, sí que existen esas dos categorías, pelo largo y pelo corto. Es más raro de encontrar este hámster, pero bueno, lo hay. Pero todos estos hámster para mí son iguales porque el tamaño de las orejas, por ejemplo, de un sirio, yo eso me fijo un montón. Yo considero que el sirio es el que tiene las orejas, digamos que más grandes en proporción con sus ojos. Suelen ser los hámster, digamos, más grandes en tamaño. Un hámster sirio puede ser de este tamaño, como la palma de mi mano. Más o menos, ¿qué puede ser? 15 centímetros, más o menos, a lo mejor un poco menos, depende de cada hámster. Su colita es, bueno, es cortita, pero es más larga que, por ejemplo, la de un ruso o un roborowski. Pero el que tiene la cola más larguita es el chino, que luego lo vamos a ver. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, las orejas, que es el más grande en proporción, es el más grande de todas las razas. El tipo de pelo, que no es como por ejemplo un ruso o un chino, se ve claramente que es como rayado. ¿Veis? Tiene como marcado esas rayitas, o el roborowski, que suele tener ese pelaje así como grasiento. El sirio no, el sirio suele ser o bien directamente de un color, o bien puede ser manchadito, tipo panda, o puede ser albino. Albino puede ser cualquier raza de hámster. Un hámster albino, como las personas, como los perros, como los gatos, como todo, es un ser vivo que ha tenido un fallo en su melanina y, bueno, pues no tiene color. Suelen ser con los ojos rojitos porque se supone, bueno, dicen que está ciego, yo creo que sí, por lo menos en las personas albinas pasa que no escuchan bien, no ven bien, pues es un fallo en la melanina y al final es un fallo en toda la anatomía. Entonces, pues bueno, los albinos suelen ser los que son blancos pero con los ojos rojos. Eso puede pasar también en un hámster ruso, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar a hámster ruso. ¿Por qué? Porque sí, vamos a ir comparando unas razas y otras, ¿vale? Que yo voy a intentar explicarme lo mejor que puedo. Entonces, un hámster ruso, que es lo que yo más he tenido, como veis, en los últimos años. Porque tenemos por aquí a Justin, tenemos a Casper, tenemos aquí a Nico, tenemos por aquí a Venus, Atenea y Gouda. Gouda, bueno, es el último hámster que he tenido, que es el que conocéis en el canal, y todos estos hámsters son rusos. ¿Por qué son rusos? Los rusos suelen ser hámsters un poquito más pequeños que el sirio. Digamos que el sirio puede ser de este tamaño y un ruso es más o menos de este tamaño, ¿vale? Digamos que la mitad, no, como 2/3 el sirio, ¿vale? Es un poquito más pequeño. Igualmente, como pasa en todos los animales, y creo que no hace falta que lo diga más veces, igual que las personas hay unas más altas, más bajas, más gorditas, más flaquitas, los animales sucede igual, hay perros más altos, más pequeños, más grandes, siempre o sea, dentro de la misma raza, ¿vale? Puede variar, entonces los hámster igual. Gouda, por ejemplo, era un hámster bastante grande, aparte de tener su sobrepeso, era un hámster bastante grande. Mucha gente lo confundía con un sirio por su tamaño, pero no, los hámsters que son así rayados y tienen tanta diferencia de color, ahora vamos a ver en la forma, suelen ser rusos. Pero, por ejemplo, Atenea era una hámster bastante chiquitita. Yo creo que de todos los que he tenido aquí, Atenea era la más pequeñita en tamaño, o sea, Atenea era como un roborowski, era bastante pequeñita, un poquito más que un roborowski quizás, pero nada, un dedo, era muy pequeñita en proporción con los demás. Entonces, pues eso, los rusos, el único problema que vais a tener en diferenciarlos va a ser con los Campbell. Es complicado diferenciar entre un ruso y un Campbell. Mirad, os voy a poner aquí a ver si lo conseguís ver. Esto es un Campbell y esto es un ruso. Lo veis que es prácticamente igual, pero no. Porque los Campbell suelen tener, porque la característica de los rusos y los Campbell es que el dibujo de su pelaje suelen ser blanquitos por debajo y luego hace como así, como digamos la dibuja con la cabeza y luego la pata y luego la otra pata y luego el culito. Entonces yo lo caracterizo, sí, por ese 3, ¿no? Como un 3 que hace el dibujo de su pelaje. La diferencia entre el ruso y el Campbell es que el Campbell suele tener un poquito de marrón, aparte de su gris. Los hámsters rusos no suelen ser marrones, no es lo más común. Si es marrón, probablemente sea un Campbell. También os digo, no me voy a pillar las manos con eso, porque el tema de los colores es un problema. La gente los mezcla y sale un popurrí ahí de colores, es un tutti frutti.
Pero bueno, yo, para que lo sepáis, los diferencio en eso. Además, en la camiseta que os estaba mencionando antes, es que me sirve súper bien de ejemplo. Ya no solo por el spam. Pero bueno, mirad. ¿Veis? Este es el ruso y este es el Campbell. Y el Campbell, ¿veis cómo? A ver si lo consigo enfocar bien. ¿Veis que tiene como un poquito marroncito por debajo, lo que se estaba comentando? ¿Veis? Son dos fotos totalmente diferentes. Y en esta se ve también, que es como por debajo un poquito canelita. ¿Qué pasa, Swarly? Está aquí otra vez. ¿Vale? Entonces yo los diferencio en eso. En realidad luego, en orejas, ojos, colita, tamaño de la cola y todo eso, un ruso y un Campbell son iguales. Es que son iguales. Lo que pasa que, por ejemplo, aquí en España es raro ver un hámster Campbell o chino. Lo más común son los Roborovski, los sirios y los rusos. Sin embargo, me habéis dicho muchos de vosotros que en Latinoamérica, no sé exactamente en qué países, es mucho más común ver un Campbell que un ruso. Os digo según lo que he leído. Nunca he tenido un Campbell ni un chino, ¿vale? Hamsters. El Campbell es un poquito más sociable que el ruso, entonces en eso también se puede diferenciar, pero realmente si no tienes a dos a la vez, es que eso para mí no es válido, porque yo he tenido hámster rusos muy sociales, como por ejemplo Justin, y Casper, por ejemplo, era un mala sombra, era lo peor. Yo creo que ha sido el peor hámster que he tenido todos, tenía un carácter insoportable. Entonces no me sirve porque hay hámster más dominantes que otros dentro de la misma raza. Sí que es cierto que un sirio, por ejemplo, es un hámster, es el más tranquilo de todos. Es el más tranquilo de todos, entonces con ese sí que hay diferencia, es el más manejable. Entonces, dicho eso, hemos visto el sirio, hemos visto el ruso, hemos visto el Campbell y vamos a hablar ahora del chino, ¿vale? Vamos a dejar el Roborovski para el final porque yo creo que es más fácil de identificar. El hámster chino, ya os digo que nunca he tenido uno, pero sí que lo he estudiado bastante. El hámster chino, como os comentaba antes, es el que tiene la colita más larguita. Espero que se vea bien, pero es el que tiene la colita más larguita. Es que parece casi como si fuera una ratita, pero no. Lo tiene un poquito más largo. Un hámster normal lo tiene así, pues el chino lo tiene así, pues un hámster normal lo suele tener así. Lo tiene el doble de largo. Luego también yo creo que el hámster chino procede más directamente de un ratón, porque es el que más se asemeja a un ratón. Es el que tiene la carita, digamos la cabeza, el cráneo más alargadito, más con forma de ratita. Suelen ser bastante largos. Los hámsters rusos, por ejemplo, es la especie más rechonchona, son los más redonditos, los que cuando se sientan se quedan más hechos una bola, que de hecho tengo por aquí, bueno, tengo a Casper, que se queda como una bola perfecta. Justin también, bueno, que tenía sobrepeso, pero son los hámsters, digamos, más redonditos. El chino es bastante alargado y como veis los colores son bastante silvestres, son marrones, grises, no es como un sirio es que, digamos, que el que más colores vivos tiene. Entonces se parece más a un ratoncito, ¿vale? No hay mucha más diferencia. Suelen tener como una raya en lo que es la espalda, ¿veis? Suelen tener también esa raya que los caracteriza y ya está, no tiene más raya. En comparación con el Campbell y el ruso, que contaba lo del 3 este que dibujo yo en mi mente, pues eso suelen tenerlo todos, porque mirad, aquí Atenea lo tiene, Gouda lo tenía también, bueno, Venus ahí no se ve, Justin también lo tiene, Nico también lo tiene. Es ese 3, que para mí empieza siempre en la cabeza, luego va una patita, luego la de atrás y la colita. Es como ese dibujo que tiene característico el pelaje. Y por último es el Roborovski, por supuesto. Tenemos que dejarlo para el final. ¿Por qué? El Roborovski es este de aquí. Digamos que es el más kawaii, es el más mono y el más cookie de todos. El Roborovski es el más nervioso y el más pequeño. Digamos que cuanto más pequeño, más se concentra ahí el nervio y más es una bola de gasolina, de turbo. Porque los Roborovski son súper, hiper, mega nerviosos. Muchas de vosotras me escribís y me decís, Moa, es que tengo un hámster Roborovski y me gustaría que se durmiera en mi mano. O sea, imposible. Es como si le pides, no sé, es que estáis pidiendo cosas imposibles. Es como si le pedís a un perro que salte como un conejo. No. Un Roborovski es súper nervioso. Entonces, si no queréis que sea un hámster nervioso, no tengáis un hámster Roborovski. Tener mejor un sirio o un Campbell, que suelen ser los más tranquilos. El Roborovski es una bola de gas. Pero bueno, en el pelaje también se suelen diferenciar. El pelaje que tienen los Roborovski, que también tienen orejas súper grandes en comparación con su carita. Uy, mi amor. Hola, bebé. Es que en este vídeo no ha salido todavía. ¿Quieres salir tú en el vídeo?
¿Ah, tú quieres salir en el vídeo? ¿Sí quieres salir? Venga, ven. A ver, porque es que en realidad no te gusta que te coja. Ay, mirad qué ortopédico soy para subirme. Ay, hola. Hola, soy Charlie. Iba a decir Gouda. Soy Charlie y soy un perrito adoptado. Jejejeje. Jejejeje. Y muchos de vosotros decís que soy un mestizo de pastor alemán con golden. Pero no lo sé, no sé qué soy. Solo soy un perrito muy dormilón. Que tengo orejas de lobo, mira. No te pongas a llorar ya, venga. Adiós, gordito. Ay, 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 que la lía. ¿Te quieres quedar aquí con la mamá? Sí, o vete a ver con el papá si quieres. ¿Te quieres ir allí? ¿O te quedas? Bueno, lo que tú quieras. Eres libre. ¿Te quedas aquí? Vale. Pues eso, el Roborovski, bueno, se pueden encontrar, este es el más común, ¿vale? El que es blanquito por debajo, a ver si me aclaro, blanquito por debajo, y luego es muy característico de los Roborovski, que son como canelita por arriba, pero no son solo canelitas, sino que en la raíz tienen como un degradado, en la raíz son como más oscuritos, más morenitos, y luego se degrada hacia un color más canelita, es algo muy gracioso en los Roborovski. Es cierto que se pueden encontrar también albinos, o no solo albinos, sino que sean blancos, que no sea albino, que no sea ciego, pero este es el más común, ¿vale? Es como el sirio, pues se supone que el más común es este, el panda, bueno, el de la portada, pero el sirio dorado, que es el color cremita, el canelita, también es muy común, este de aquí también es muy común, pero no quiere decir que vayáis a encontrar ese. O por ejemplo, yo también del ruso, el más común que veo es este. Este es más raro que se vea, o los rusos que son así como muy claritos, como por ejemplo, como Casper, es un poco más raro. Lo más común es que sean así como Venus, por lo menos aquí en mi zona, ¿vale? Entonces, pues eso, el Roborovski en comparación con un... Bueno, para que hagamos un resumen final, hablamos de que el sirio es un tamaño así, el ruso será algo así, el Campbell quizás, bueno, más o menos como el ruso, y el chino también, y el Roborovski sí que es una cosita así, o sea, es la mitad que un sirio. Sí que hay mucha diferencia entre un Roborovski y un sirio. Pero bueno, creo que no se me ha escapado ningún detalle. Siento la demora de años de no haber podido subir este vídeo, pero bueno, quería recopilar mucha información para intentar equivocarme lo menos posible. Y que si eres primerizo o primeriza en tener hámsters, te recomiendo que tengas un sirio. Si eres una persona que te gusta ver a los animales pero no tocarlos, te recomiendo un Roborovski. Y si te apetece probar a dominar bueno, dominar, a ser... ¿Cómo es? Como Daenerys Targaryen, que era madre de dragones. Si quieres ser madre o padre de hámsters, te reto a que tengas un ruso. Son especiales. Son especiales, según, es como la lotería lo que te toque, es al azar. Te puede tocar uno muy bueno, que enseguida puedas hacer a ti, que coja confianza, o uno un poco más travesillo y que te cueste un año en que te deje tocarlo. Entonces, pues yo ahora mismo me apetece tener un sirio porque hace muchos años que no tengo sirio, de pequeñita tenía sirios porque es lo más recomendable para niños, aunque tengo que subrayar siempre que los hámsters y los animales no deben ser cuidados por un niño, sino supervisado, cuidado por un adulto y tratado por un niño, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Siempre tiene que ser con supervisión de un adulto. O sea, yo por ejemplo voy a tener mis animales y si tengo algún día hijos, mis hijos van a estar con animales, pero quien cuida a los animales soy yo, porque soy yo la adulta. No dejemos responsabilidades en menores que no saben ni cuidarse ellos solos. O sea, ¿dejarías a tu hijo de 5 o 6 años con un bebé? Pues no lo dejes tampoco con un hámster. Así que pues nada, eso. A ver si tengo suerte y puedo adoptar pronto un sirio. Y que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que nos vemos por redes sociales, cualquier preguntita que tengáis me la podéis dejar por Instagram si queréis o por Twitter. Tenemos también Facebook, incluso tenemos un grupo de Facebook dedicado a los hámsters. Por si queréis uniros, que ahí bueno, compartís un montón de fotos y entre vosotros hacéis una comunidad y la verdad es que es muy chulo. Así que pues nada, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Moa World. Chao.